panorama político es corrupto. If we allow ungodly and corrupt men to be the politicians. Si permitimos que hombres impíos y corruptos sean los políticos. Frase de que Dios pone reyes y quita reyes y que todo pasa. ¿Qué más importante el ser que tener? Es decir, el conocimiento. El país ha puesto en nuestra mano una gran responsabilidad. Muchísimas gracias por concedernos el privilegio de entrar a sus hogares. El tema que vamos a considerar es un tema de interés nacional. ¿Cómo elegir bíblicamente a un presidente? El propósito principal de esta exposición es traer luz. El Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, dijo lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Y al hablar de luz, estaba hablando de santidad, pero también estaba hablando de conocimiento o sabiduría. El doctor Martyn Lloyd-Jones, en Inglaterra, médico de la realeza, al comentar este versículo del Sermón del Monte, dijo: luz no solamente habla de separación, de demarcación, de santidad. Habla de que los ciudadanos del reino son ilustrados. ¿Qué significa esto? Que tienen luz, la luz del conocimiento. Y como hay personas que no saben discriminar entre su mano derecha y su mano izquierda porque están en tinieblas, entonces la luz de la verdad de Dios debe resplandecer. Y debemos cumplir con nuestro papel, con nuestro rol, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Por otro lado, el apóstol Pablo, escribiendo su carta al joven pastor Timoteo, le dijo: es necesario que se ore por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los que están en autoridad. El propósito para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y si podemos, además de orar, obrar, mucho mejor. Y precisamente eso estamos haciendo ahora, influyendo de manera positiva. Y si usted puede influir también hablando la palabra de Dios, pues esa influencia se va a hacer sentir no solamente en el país, sino en toda América Latina y el mundo. Cosmovisión. La cosmovisión es necesaria. ¿Y de qué habla la cosmovisión? Es la manera o forma como vemos la vida o el mundo. Algunos ven la vida desde el punto de vista materialista o desde el punto de vista de la evolución. Otros, entonces, ven la vida desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de la palabra de Dios. Y al hablar del Estado, al hablar del gobierno del Estado, al hablar de los poderes del Estado, nuestra cosmovisión debe ser desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista bíblico. El doctor Grady McMurtry, destacado científico norteamericano, habla acerca de este asunto de la cosmovisión. Prestemos atención de lo que él dice con relación a este asunto de la cosmovisión. Tu fundamento de pensamiento, que podría ser el evolucionismo como también el creacionismo, va a determinar tu cosmovisión. Y tu cosmovisión es como un lente en tu ojo. Es un lente por medio del cual tú miras al mundo. Y la forma de la prescripción de ese lente va a estar basada en si tú crees en la evolución o en la creación. Si tu fundamento de pensamiento es la evolución,
entonces tu lente tendrá una forma particular. When you look through that lens, Y cuando tú mires por medio de ese lente, you're going to say abortion and euthanasia are okay. tú vas a mirar que el aborto y la eutanasia están bien. You're going to say that homosexuality, pornography, racism, lawlessness are okay. Dirás que la homosexualidad, la pornografía, la violencia, el racismo están bien. However, if your foundation thinking is based in creation, Pero si tu fundamento de pensamiento está basado en la creación, it changes the shape, the prescription of your lens. entonces va a cambiar la forma de la prescripción de tu lente. And when you look through that lens, Y cuando tú mires por medio de ese lente, abortion and euthanasia are murder. entonces el aborto y la eutanasia van a ser asesinato. Homosexuality, pornography, lawlessness, racism, they're wrong, and you know why. La homosexualidad, la pornografía, el racismo, el vivir sin leyes, van a ser incorrectas y tú vas a saber por qué. So what you believe about where you came from will ultimately determine what you think about current social issues. Así que tu creencia de los orígenes, de dónde venimos, realmente va a afectar los problemas sociales que tenemos y cómo lo tratamos. It determines what you think about how you should behave. Va a determinar cómo tú vas a pensar en cómo debes actuar. But it also influences what you think about where you're going. Pero también va a afectar hacia dónde tú te estás dirigiendo. La cosmovisión que escuchamos, cuán necesaria es tener una visión correcta de las cosas. ¿Cómo elegir bíblicamente a un presidente? Esto tiene que ver con el Estado, y el Estado es de origen divino. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente en Romanos capítulo 13, versículo 1. No hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Los sociólogos hablan de que el Estado surgió a razón de una necesidad humana, y esto es verdad. Sin embargo, los reformadores, los pensadores clásicos, bíblicos, entendían que esta necesidad la había puesto Dios en el corazón. Como dice la palabra de Dios en Filipenses, Dios es quien produce tanto el querer como el hacer en su buena voluntad. Entendemos el punto de vista sociológico, pero nos adherimos al punto de vista bíblico. Los diferentes tipos de gobiernos o estados son importantes. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que debemos de someternos al orden de autoridad. En nuestro contexto, en la República Dominicana, gozamos de democracia. Gozamos de la separación de los tres poderes del Estado, esta separación aún imperfecta. Debemos mostrar, repetimos, gratitud al Dios del cielo. Al preguntarnos cómo escoger bíblicamente a un presidente, entonces lo primero es que debemos persuadirnos que el Estado es de origen divino. Algunos piensan que Dios no tiene que ver con las cosas de Estado ni con los gobiernos. Sin embargo, una y otra vez en la Biblia se nos enfatiza que sí. Por ejemplo, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel encontramos lo siguiente. Dice la Biblia, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Pero no solamente tiene dominio o hegemonía, sino también que su voluntad de alguna manera es afectada, dice la Biblia. Y lo da a quien Él quiere. Es decir, que no solamente tiene dominio, sino voluntad también. Él determina. Y ustedes han escuchado ese texto famoso que dice, Él quita reyes y pone reyes. Daniel capítulo 2, versículo 21 y Daniel capítulo 4, versículo 25. Entonces, si el Estado es de origen divino, si Dios tiene que ver con los asuntos políticos, nadie mejor que Él para enseñarnos a través de su palabra, a enseñarnos cuáles son esas cualidades que deben adornar a un estadista. De esto precisamente trata esta exposición. Pero antes de considerar nuestro tema, es pertinente que procuremos responder a dos preguntas inquietantes. La primera, ¿es un deber o una obligación para un cristiano ir a votar? La segunda, ¿puede un cristiano hacer política partidista? La primera pregunta se responde de la siguiente manera. Es un privilegio.
es un privilegio. Algunos han sido contaminados con el pensamiento anárquico de que todos son iguales y que no tiene sentido ir a votar. Una idea reciente raya con lo absurdo cuando dice: vayan a votar, pero echen el voto en blanco. Esto también es promover la anarquía. Y debemos de significar que la palabra anarquía connota lo siguiente: desorden, confusión de poderes por ausencia o flaqueza de autoridad pública, descontento. El pueblo de Dios es amante del orden y es amante del orden establecido por Dios. No todos son iguales en el sentido de la influencia de la gracia, pero sí todos son iguales en el sentido antropológico, en lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Debemos de procurar aquellos hombres que tienen mayor gracia común, mayor gracia de Dios. En el libro de los jueces de Israel encontramos una situación caótica. ¿Y por qué? Bueno, porque no había Estado, no había gobierno. Dice la Biblia en Jueces capítulo 21, versículo 24, en aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Una pregunta interesante sería: ¿qué prefiere usted? ¿Un país sin Estado? ¿Un país sin gobierno? ¿O un país con un Estado o un gobierno, digamos que incompleto o deficiente? Preferimos entonces, en lugar de la anarquía, preferimos un gobierno o un Estado deficiente. La segunda inquietud es la siguiente: ¿puede un cristiano hacer política partidista? La respuesta es sí, siempre y cuando mantenga los intereses del reino de Dios por encima de los intereses de su partido o del partido al cual pertenece. Los intereses del reino de Dios son básicamente dos: la justicia y la verdad. La justicia de un verdadero científico está en su parsimonia. En otras palabras, no puede tener predisposición. Su fin último es encontrar la verdad, descubriendo los secretos. No puede ser dominado por la emotividad. Debe estar regulado por principios. De igual forma, un cristiano, si entiende que ha sido llamado a hacer vida política, deberá estar regulado en su mente y en su corazón por la palabra de Dios y evitar el fanatismo. A continuación, vamos a escuchar a dos expositores. El uno, el doctor Bond, un reconocido escritor norteamericano. Él tiene una postura con relación al cristiano y la política. Y luego, entonces, tendremos una pausa y al retornar, escucharemos al doctor William. El doctor William McCrea fue miembro del Parlamento del Reino Unido y hoy en día pertenece al Parlamento de Irlanda del Norte. Escucharemos la primera postura y luego la segunda y usted extraerá sus propias conclusiones. Some people believe Algunos creen that putting pressure on politicians que poniendo presión en los políticos to live by Christian principles, para que vivan bajo principios cristianos, even if they're not Christians, aun cuando ellos no sean cristianos, is the way to bring peace to a nation. es la manera de traer paz a una nación. And there may be some benefit to that, Y tal vez hay algunos beneficios en but eso. often that just causes more resentment than anything else. Pero al contrario, a menudo lo que trae es mucho resentimiento. You don't convert a whole country Usted no puede lograr convertir a toda una nación through political a decisions. través de decisiones políticas. Individuals become Christians Los individuos
pasan a ser creyentes through personal evangelism. a través del evangelismo personal. Practically speaking, here's how it works. Prácticamente hablando, esta es la manera en que funciona. In America, we have, say, this problem of abortion. En Estados Unidos, digamos, tenemos este problema del aborto. The majority of Americans don't want that. La mayoría de los americanos no quieren An overwhelming majority. esa situación. Una mayoría abrumante está contra el aborto. But the reason we have it is because a handful of judges Pero la razón por la cual estamos bregando con esta discusión es porque un puñadito de jueces interpreted our Constitution to allow it. interpretan que la Constitución lo permite. Now, we will never change that De manera, nunca vamos a cambiar esa manera de pensar until we have judges who will change it. hasta que tengamos jueces que lo cambien. But we will never have judges who will change it Pero nunca tendremos jueces que lo cambiarán until we have a Congress who will appoint those judges. hasta que no tengamos un Congreso que sea quien señale y asigne esos jueces. And we will never have a Congress who will appoint those judges Y nunca tendremos un Congreso que asigne esos jueces until we have enough people in America hasta que tengamos gente suficiente en Estados Unidos to elect the Congress that will appoint the judges. que elija el Congreso que va a elegir a los jueces. So how are we going to get enough people who will make wise scriptural De decisions? manera que, ¿cómo vamos a conseguir suficiente gente que haga decisiones sabias y escriturales? Christians have to work to bring salvation to our citizens. Los creyentes tienen que trabajar duro para traer salvación a nuestros ciudadanos. So as Christians engage in evangelism De manera que mientras los cristianos se comprometan y se involucren en el evangelismo of their fellow Americans, de sus ciudadanos americanos, there will be more de Christians sus compatriotas, habrán más cristianos to elect better congressional representatives para elegir mejores representantes al Congreso, who will make wise decisions about judges, quienes harán decisiones sabias sobre jueces, who will make wise decisions about the Constitution. que harán decisiones sabias sobre la Constitución. So the only El doctor Bond nos habló acerca pues, de la importancia de influir. Sin embargo, su postura es una postura compartida por muchos, sobre todo los cristianos clásicos, que no les interesa inmiscuirse en asuntos éticos. No es que no hablen de asuntos éticos, pero entienden, como Alfonso Lockhart, que es más productivo el dirigir todos los esfuerzos al evangelismo. Sin embargo, este programa es un programa de ética y lo que procura es influir o influenciar. El doctor William McCrea ha hecho un trabajo extraordinario en el Reino Unido, amigo de la reina de Inglaterra. Ha comido, se ha sentado a la mesa de ella. Sin embargo, él se muestra más privilegiado de sentarse a la mesa del Señor. Escuchemos a este destacado hombre de Estado de Irlanda del Norte. La palabra de Dios dice, and that's what is most important, y eso es lo más importante, ye, that is God's child, ese es vosotros, los hijos de Dios, are the salt of the earth. sois la sal de la tierra. Now therefore, the political scene is corrupt Por lo tanto, el panorama político es corrupto. if we allow ungodly and corrupt men to be the politicians. Si permitimos que hombres impíos y corruptos sean los políticos. You cannot groan or weep about ungodly men being there if God's children have absented themselves. Si los hijos de Dios no se alienaran y se retractaran ellos mismos y no participaran en la política, entonces no tuviésemos
hombres corruptos e impíos en la política. It will not be corrupt No serían corruptos if godly men, si hombres piadosos, people with integrity, gente con integridad, are willing to take a stand in the political scene. están dispuestos a sacar la cara dentro del ambiente político. Remember Joseph Recuerde a José in the Old Testament, en el Antiguo Testamento, who is one of the most beautiful pictures que es uno de los cuadros más preciosos of Jesus Christ, de Jesucristo, was in the political scene. estaba en el panorama político en Egipto. He was the leader. Él era el